Capítulo 55. Paralelos. Parte 8. Aquí y ahora, este fue el momento que preparó el escenario para el principio del fin. Shirou sabía que había sido enviado a otro mundo para salvarlo en este caso. No era un demonio, ni un dios, sino más bien, era un humano que se había convertido en un conducto del poder divino y demoníaco que le permitía luchar más allá de sus propias capacidades. Un hombre santo. El poder mágico inundó sus venas como resultado de ser anfitrión de la presencia del Dios único y todo el mal del mundo. Incluso si se hubieran separado de él, sus energías aún permanecían dentro de él. Lo usaría en su totalidad. Una característica definitoria de los humanos era su tenacidad y capacidad para usar todo lo que tenían contra un adversario. Ya sea a través de la inteligencia o la fuerza bruta, no desperdiciarían una oportunidad. El mundo se estaba rompiéndose como un huevo en el microondas. La presión interna aumentaría hasta que todo el huevo se partiera desde el interior. Era la teoría del embrión mundial. No importa cuán fuerte sea la capa externa, las fuerzas internas pueden romper y romperán los límites si se les da suficiente poder. Las existencias en el nivel de Triexa, el Gran Rojo, Otis, los dragones malignos, los demonios, los ángeles y los dioses se veían obligados a exhibir demasiada energía. En cualquier otro momento, el mundo existía en un equilibrio tentativo, lo sobrenatural segregado por lo científico y los dos nunca se encontraban. Claramente, este ya no era el caso. Dondequiera que mirara Shirou, podía ver a los militares y la gente del mundo luchando junto a la gente de las sociedades mágicas. Los aviones de combate y helicópteros imbuidos de las propiedades de la energía sagrada actuaban como punta de lanza para golpear a los enemigos en el cielo, mientras que las tropas terrestres usaban armas y potencia de fuego para derrotar a enemigos con protecciones mágicas insuficientes. Era un caos, y la raíz de todo provenía del ser que tenía frente a él y del mal que había ayudado a desatarlo. Triexa, el destructor de mundos y la bestia del apocalipsis. Ese era su enemigo. Aquel cuya naturaleza misma dictaba el final de toda vida, pero rechazaría esa noción. El concepto de vida en sí era una lucha que todos compartían por igual. ¿Era pecado querer vivir y prosperar? ¿Fue pecado perseguir la felicidad? Habla del fin y el fin vendrá. Pero no hoy. Bestia del hombre. Bestia del pecado. Niño ingenuo de los desastres, el tiempo de tu venida aún no ha llegado. Por lo tanto, duerma hasta el día en que el mundo llegue naturalmente a su fin y no despierte de la llamada de otro. Las grietas y las características espaciales en el aire se hicieron cada vez más pronunciadas, creando vacíos que comenzaron a absorber toda la materia. Shirou sabía que tenía que actuar rápido y eficientemente. No había forma de saber cuánto más daño podría sufrir el mundo. La persona promedio cuestionaría su cordura en cuanto a lo que él mismo podría hacer en la situación actual, pero esa respuesta era simple. Patrones azules en forma de circuito destellaron sobre su piel, trepando por su cuello y llegando a sus sienes. Sintiendo una mala premonición, el cuerpo principal del Triexa finalmente dirigió su atención hacia el único humano que se había apresurado a apresarlo. Con un pensamiento, un rayo de pura energía mágica se disparó hacia adelante para envolver a Shirou, sin embargo, ese rayo se detuvo en seco. Un brazo solitario lo había bloqueado con certeza. Goetia, la bestia de otro mundo. Shirou asintió en silencio en reconocimiento y agradecimiento, mientras que el propio Goetia simplemente gruñó. En verdad, Goetia no pudo evitar interesarse por las luchas de la humanidad. Nadie podía decir que amaba a los humanos más que Goetia, hasta el punto de que matarlos a todos parecía ser el único método para su propia salvación. Dejando a un lado su pasado, Goetia ahora se centró en el futuro y en lo que vendría. El cuerpo de Shirou había sido el conducto de un poder abrumador, pero incluso sin dicho poder, siempre había tenido un poder propio ahora al borde de la liberación. Había una cosa que solo él podía hacer. Si el mundo actual no pudiera contener el choque de poderes, entonces él crearía otra realidad que podría hacerlo. Mente sobre materia. Espíritu y alma. Soy el hueso de mi espada. Lo sintió tan pronto como pronunció las palabras de su boca, el rugido de una llama interior se hizo cada vez más fuerte. Una presencia invisible comenzó a brotar de él. Hablaba de llamas, de hierro y acero del más alto calibre. La sombra de los engranajes monolíticos que giraban comenzó a agrandarse y cobrar vida. Colocó su mano izquierda hacia adelante, su mano derecha apoyando su brazo izquierdo por el codo. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre.
Las venas estallaron sobre su piel, sus 27 circuitos mágicos cobraron vida y calentaron el interior de su cuerpo. Las palabras eran poder. Sus palabras fueron las que dieron forma a su realidad interior. El área del héroe sin nombre. Un pony de un solo truco que solo se había destacado en un solo oficio. He creado más de 1000 espadas. El martilleo del acero sobre un yunque comenzó a resonar en sus oídos, un anillo de fuego se manifestó a su alrededor y se expandió en una cúpula que lo abarcaba todo y envolvió al Triexa en su interior. Algo en el aire cambió. Todos podían sentirlo. Las deidades de otros panteones, los monstruos de varias verdades y religiones, pero sobre todo, los magos y magas. El potente zumbido de la magia se hinchaba en el aire. Magia nacida no de un dios, deidad o dragón, sino del hombre. El cuerpo principal del Triexa gruñó con incertidumbre, el instinto lo hizo reaccionar. Se lanzaron ondas de aliento de dragón y orbes mágicos, pero todo se encontró con la misma fuerza. Una luz carmesí brilló en los ojos de Goetia. Mientras estuviera de pie ante el Triexa ni siquiera debería pensar en centrarse en otro adversario. Inconsciente de la pérdida, ni consciente de la ganancia. La voz de Shirou continuó resonando. La energía del mundo se centró en un tapiz de leyes universales. Existían diferentes dimensiones a la vez en diferentes capas. En la Tierra, por ejemplo, los cielos existían en el cielo, el hombre en la Tierra y el inframundo debajo de la Tierra. Todas las tres dimensiones se basaban en leyes fundamentalmente diferentes, y sin embargo, estaba sucediendo algo extraño. Las leyes que dictaban la propia realidad presente estaban comenzando a doblarse y menguar. No se estaba formando una nueva dimensión, sino que las propiedades de la dimensión actual se estaban torciendo para adaptarse a la voluntad de otra. Resistió el dolor para crear armas, esperando su llegada. Los ojos del cuerpo principal del Triexa se dilataron al sentir lo que estaba sucediendo en el área a su alrededor. La realidad se deformaba a los caprichos de un solo hombre. No me arrepiento, este es el único camino. Fue muy tarde. Los ojos de Shirou se entrecerraron cuando el Triexa liberó aún más poder a su alrededor e intentó escapar del anillo de fuego que había formado. No estaba sucediendo. Toda mi vida fue. Por un instante, miles de espadas y armas legendarias se formaron, impidiendo que la Triexa se fuera el tiempo suficiente para que el mayor logro de Shirou Emiya en la vida se hiciera realidad. Un Limited Blade Works. Así es. Apretó los dientes. Estás en mi mundo ahora. La luz brilló en una neblina de llamas infernales, y todo lo que había estado dentro del área cercana alrededor de Shirou, incluido él mismo, desapareció. Por el momento, dejaría la protección del resto del mundo a aquellos que ya podrían protegerlo por derecho propio. Héroes de la humanidad. El cuerpo principal de Triexa desapareció, la presión general en el mundo disminuyó considerablemente para alivio de todos sus habitantes. Sin embargo, esto no significa que el peligro haya pasado. Otros 6 cuerpos de la Triexa estaban actualmente en combate contra los demonios de los pecados cardinales, y nada terminaría a menos que todos fueran derrotados. Los dragones malvados eran secundarios a pesar de explotar el caos para disfrutar de su lujuria por la batalla. De los otros 6 cuerpos del Triexa, numerosas monstruosidades nacieron en la Tierra. Un cuerpo luchó por las colinas de Grecia, otro en las Islas Británicas, un tercero en América, un cuarto en Rusia, un quinto en India y el último sexto en China. El pandemonio se estaba extendiendo por todas partes, pero a pesar de todo, las figuras del pasado viajaron por el aire en rayos de luz estelar que aterrizaron en sus países de origen, reforzando aún más sus fortalezas. En los cielos de Grecia, cerca de las ruinas de lo que una vez fue la ciudad de Troya, un hombre adornado con una armadura de color bronce y montado en un carro entrecerró los ojos ante sus adversarios. El pelo verde, corto y rapado, ondeaba violentamente con el viento mientras una lanza incomparable descendía y atravesaba wyverns voladores y engendraba monstruos que caían en picado al suelo. El suelo en sí era una sentencia de muerte. Después de todo, seguir constantemente el rastro del hombre era un berserker furioso que veía todas las cosas moviéndose ante él como enemigos. El jinete del carro no era otro que Aquiles, el mejor guerrero de Agamenón y solo rivalizaba con el famoso Hércules. Su mente intuitiva ya había determinado que el mayor enemigo a derrotar era el cuerpo con forma de león del Triexa, que los dioses más fuertes del Olimpo estaban luchando cerca, pero todavía no podía comprometerse con eso. La única petición que se le hizo al ser convocado fue la protección del pueblo.
Tiró de las riendas de su Pegaso volador y descendió en picado hacia el suelo, donde sabía que su sola presencia desencadenaría una tormenta. Las personas que había rescatado lo miraron en agradecimiento, pero no se atrevieron a aventurarse demasiado cerca por su propia seguridad. Aquiles. La voz que rasgó el aire casi atravesó su armadura y entró en su propio ser mientras miraba hacia la fuente. Pentesilea. La reina de las Amazonas estaba ignorando todo lo demás y cargando locamente hacia él. El puro odio y la animosidad eran claros en sus ojos. Ella lo rechazó tanto. No, Aquiles negó con la cabeza mientras la miraba con sentimientos encontrados. Este no era el Pent que aún recordaba haber luchado hasta la muerte en su mente. Porque ella, la mejor guerrera que jamás había enfrentado, se redujo a una clase berserker. La expresión de Aquiles se ensombreció. Dejando a un lado los sentimientos personales, no podía decidirse a hablar con ella ahora mismo, sabiendo que él era definitivamente la razón de su hechizo de locura. Si hablaba con ella, sería solo y en un lugar remoto. Con un pensamiento, estaba de vuelta en el aire y Pen lo perseguía una vez más. De alguna manera, podría considerar la situación actual como una especie de asociación. Se ocuparía de los enemigos en el aire y Pen masacraría a todos aquellos a quienes les cortaran las alas. Sin embargo, Pen probablemente lo vio más como un enemigo que cualquier otra cosa en este momento. El pensamiento fue deprimente, pero rápidamente anulado por el desprecio cuando Aquiles sintió una presencia familiar en el aire. Por lo que parece, el sentimiento era mutuo. El recién llegado se quedó atónito ante la presencia de Aquiles. Apolo. Aquiles dijo secamente al rostro de su verdadero asesino en la vida. París. París, el pensamiento de todas las personas, ¿había sido su asesino? Absurdo. ¿Pero cómo? Estabas muerto. Apolo estaba vestido con una toga vieja y llevaba un anillo alrededor de la cabeza a modo de corona. En sus manos tenía una lira que estaba usando para tocar música que destruiría a sus enemigos a través del sonido. Aquiles se burló. Demasiado débil para unirse a la refriega de arriba, serpiente oportunista. Aquiles se refería a la batalla que Zeus, Hades y todos los dioses altos del Olimpo estaban luchando con el cuerpo de león de la Triexa. Junto a Zeus y los dioses estaba el pecado de la pereza, Belpegor. Apolo no se elevó a la púa de Aquiles, más bien, estaba demasiado aturdido por lo que podía sentir en todo el mundo. Sus propios hijos e hijas mortales, que él vería crecer y morir, habían regresado a los vivos. Podía sentirlos. No es el momento de discutir entre nosotros. Manifestó Artemisa por Apolo, usando sus flechas para alejar a un grupo de enemigos. Su ropa estaba hecha de hojas y arbustos que cubrían su cuerpo alrededor de su cintura y pecho. Se usaban cueros de caza debajo de todo. La expresión de Aquiles se suavizó cuando vio a la diosa de la caza. No tuvo reparos con ella. Entonces seguiré mi camino. Aquiles azotó sus reinados e inmediatamente se distanció de Apolo a pesar de tener más de unas pocas palabras para el dios de los músicos. Independientemente, su enemistad con Apolo no era tan grande como la de otro. En el bosque cercano al norte de donde estaban Apolo y Artemisa, la atención de los dos fue inmediatamente atraída hacia el enorme cuerpo de un hombre que derrotó sin ayuda a un dragón maligno. No había nada que existiera sobre la tierra que este hombre no pudiera cazar y matar. Una mirada fue todo lo que hizo falta. Una sola mirada y la diosa de la caza y la luna se puso rígida. Artemis se quedó en blanco cuando la figura incondicional de un cazador aporreó a los enemigos con un garrote con púas y derribó a otros con un arco impecable. Lenta, gradualmente, Artemis movió una mano para cubrirse la boca mientras visiblemente comenzaba a temblar. Mientras tanto, Apolo apretó la mandíbula en memoria de una presa en particular que había engañado a su hermana para que cazara hace cientos de años. El arquero de las 3 estrellas. Orión, el único hombre con el que Artemisa había deseado casarse. Si no fuera por su muerte, entonces Artemisa no habría sido una diosa virgen y habría tenido hijos a quienes llamar suyos. Artemisa se había congelado por completo en su lugar, su respiración se volvía errática. Rápidamente se fijó en la ubicación de Orión e ignoró todo lo demás. Cualquier enemigo que se atreviera a acercarse a ella sería atrapado por trampas de vid y convertido en un cojín de alfileres por una lluvia de flechas. Sabiendo que algo andaba mal, Apolo inmediatamente trató de disuadir a su hermano de hacer algo estúpido. Sea como fuere, se olvidó de tener en cuenta que él había sido indirectamente la causa de la muerte de Orión en el pasado. Hablar tuvo el efecto contrario. Artemisa, nada de esto puede ser real, así que solo.
Y ella se había ido, corriendo tan rápido que Apolo supo que no podría alcanzarla ni siquiera en un carro. El viento y una desesperada sensación de frágil esperanza fue todo lo que quedó atrás. Apolo sintió que debió haberlo imaginado, pero no había forma de que acabara de escuchar a su hermana gritar, «esposo», antes de salir corriendo. La expresión de Apolo se ensombreció. Los aliados y enemigos fallecidos habían regresado todos a la vez, pero en todo caso, la sonrisa de satisfacción que Apolo pudo ver en el rostro de Aquiles en la distancia se agravó sin fin. Haciendo una mueca, Apolo abandonó el área, dejando a Aquiles solo para concluir sus deberes. Los humanos en Grecia estaban a salvo, concluyó Aquiles después de matar a todos los enemigos a la vista. En su carro dorado, pudo inspeccionar y salvaguardar la totalidad de su tierra natal en cuestión de minutos. Grecia estaba a salvo. Esto significaba decir que ahora tenía tiempo para lidiar con sus propios problemas personales que le impedían llevar a cabo las cosas importantes. Con un solo golpe de sus pies, saltó de su carro y aterrizó en el suelo con su escudo y lanza atados a su espalda. Este lugar serviría. No había absolutamente nadie alrededor, ni personas ni enemigos. No mostró ninguna intención de luchar incluso cuando una vorágine de sed de sangre y odio se acercó rápidamente a él. Eso es suficiente, Pent. No correré. Ya no. Aquiles se mantuvo erguido, inquebrantable como una mujer de cabello plateado con músculos ágiles y portando dos bolas encadenadas con púas mientras las armas aparecían ante él. Estaban a menos de un pie de distancia, uno mirando hacia abajo mientras el otro miraba hacia arriba debido a la diferencia de altura. La furia en la expresión de Pentesilea era palpable, pero ella no atacó. A través de la rabia y la animosidad que la atravesaban, no perdería su integridad como guerrera. Aquiles se paró ante ella una vez más en un crudo reflejo de su batalla de antaño. Sin embargo, ¿qué era esa mirada en su mirada? ¿No la estaba tomando en serio incluso ahora? Tenía la guardia abierta, los brazos a los lados. Ella podría matarlo de un solo golpe después de romperle el talón, lo que también dejaba a la vista. ¿Quería morir? ¿O era eso lo mucho que la despreciaba por ser una mujer guerrera? De nuevo. Se estaba burlando de ella otra vez. Arma. Murmuró una vocecita llena de fría rabia a través de la bruma de la locura. Dibuja tu arma. Aquiles, uno de los más grandes héroes griegos, se estremeció, pero no hizo lo que Pentesilea le había pedido. Podía odiarlo porque se lo merecía, pero eso no significaba que sus sentimientos fueran menos ciertos. La única mujer que Aquiles había amado de verdad terminó siendo la que murió por sus manos. Lo peor fue que Pentesilea probablemente notó su vacilación antes de matarla en un duelo honorable. Una reina de las Amazonas tan orgullosa, ¿qué debe haber sentido ante sus acciones? Aquiles sintió que ya sabía la respuesta. Sus acciones la llevaron a la locura, una sombra de la orgullosa guerrera con la que había luchado fuera de los muros de Troya. No voy a batirme en duelo contigo. Dijo Aquiles con determinación. Bastardo. ¿Quién dice que tienes una elección? Pentesilea estaba temblando. Su armadura plateada, que solo cubría sus espinillas y antebrazos, tintineó cuando agarró a Aquiles por su bufanda naranja alrededor de su cuello y tiró de él hacia abajo. Su mano libre se cerró en un puño amenazante. Dibuja tu arma. Al sentir que la presión aumentaba alrededor de su cuello, Aquiles simplemente negó con la cabeza. ¿Quieres pelear conmigo como una guerrera? Y te digo que no puedo. No cuando no me atrevo a matarte. Ya no. Pentesilea rechinó los dientes antes de golpear a Aquiles en la cara y hacer que cayera por el suelo. ¿Cuánto tiempo me seguirás mirando hacia abajo? Aquiles se levantó del suelo y se limpió la sangre del labio cortado con el dorso de la mano izquierda. Nunca te he menospreciado. Mentiras. Una de las bolas de metal con púas de Pentesilea pulverizó el lugar directamente adyacente a Aquiles. Yo iba a tener la muerte de un guerrero. Pero tú, no seguiste. Aquiles guardó silencio. Sabía exactamente a qué se refería Pentesilea. Entonces, ¿llamarte hermosa te hace menos guerrera? Evidentemente, a los ojos de Pentesilea, la respuesta era un sí. Se atrevió a pronunciar esa palabra. Aquiles. Pentesilea vio rojo y en contra de su buen juicio, permitió que su locura la consumiera. Ella arrojó sus armas a un lado y derribó directamente a Aquiles al suelo, donde se sentó a horcajadas sobre él con sus muslos y comenzó a llorar sobre él con sus puños desnudos. Mejilla izquierda, mejilla derecha, mentón, siguió martillando y martillando, creando un cráter detrás de la cabeza de Aquiles. El polvo y la grava temblaron cuando los temblores se extendieron por el suelo. En algún lugar, Aquiles sabía que Apolo se reía. El bastardo.
No importa cuánto tiempo tomó, Aquiles no mostró signos de resistencia. En la locura de Pentesilea, ella no había apuntado al talón, lo que significa que la invencibilidad de Aquiles todavía estaba muy activa. Sin embargo, eso no significaba que no sintiera ningún dolor. Gimió y gruñó, un ojo perdió momentáneamente la visión cuando la sangre se filtró en él. No le importaba. Esto era lo que se merecía. ¿Qué tipo de hombre la jodió tanto que la única mujer que amaba los odiaba hasta el punto de asesinar? Los ruidos húmedos y sofocantes resonaron durante lo que parecieron horas, pero lenta, seguramente, la claridad estaba regresando a los ojos de Pentesilea a través de su rabia. Ella se quedó atónita por dentro al ver lo que había estado haciendo. Quería vengarse de Aquiles, pero no era así como lo quería. Estaba magullado y golpeado, pero el fuego en su mirada permaneció siempre fuerte, como si solo mirarla le diera fuerzas. ¿Terminaste? Tu razón finalmente regresó. Aquiles preguntó antes de agarrar sus manos y voltearla de modo que la inmovilizara contra el suelo. Incluso si ella fuera una berserker, no se debe subestimar la fuerza de Aquiles. Entonces ahora te diré una verdad que aún no sabes. Ella gruñó, luchando por liberarse. No podía importarle menos lo que Aquiles tenía que decir. Eres Pentesilea, reina de las Amazonas. Habló solemnemente, una pequeña parte de ella escuchando su intento de liberarse. Y yo, Aquiles, hijo de Tetis, siempre te he visto como la guerrera más fuerte al que me he enfrentado, y la única mujer de la que me he enamorado. ¿Qué? En lo profundo de las nubes de rabia que estropeaban su mente, la parte racional de la mente de Pentesilea hizo un cortocircuito. ¿Era la guerrera más grande a la que se había enfrentado Aquiles? No. No. Mentiras, pero la expresión del rostro de Aquiles era difícil de discutir, especialmente con su abrupta confesión. Pentesilea era una reina. Instintivamente sabía cuando otros la estaban engañando y Aquiles definitivamente no. Aquiles escupió una gota de sangre mientras miraba a Pentesilea directamente a los ojos. Incluso para ustedes amazonas, no debería ser un insulto elogiar a alguien que les gusta incluso en la batalla. ¿No es así como lo haces en primer lugar? Las amazonas eran una tribu guerrera compuesta únicamente por mujeres, y sin embargo, ¿cómo procrearon? Lo hicieron sacando a hombres dignos de los campos de batalla. A menudo, tales peleas eran a muerte, pero aún así terminaban con el macho llevado de regreso vivo a la aldea de las Amazonas. La locura en los ojos de Pentesilea todavía estaba furiosa, pero había algo allí que ahora bordeaba la sorpresa atónita. Ahora mismo, nos necesitan. Puedes matarme después. Aquiles se acercó más, viendo cómo Pentesilea se congelaba visiblemente cuando se encontraban cara a cara. No me permitiré tener más remordimientos. Si realmente deseas matarme, entonces con gusto te revelaré mi calcañar. Aquiles soltó a Pentesilea y se puso de pie. Parecía que acababa de salir de una licuadora, y estaba seguro de que en algún lugar del mundo, Quirón lo regañaría por su imprudencia. Pentesilea se puso de pie sin decir palabra, la rabia que la había rodeado ahora era más tenue. Estaba pensando a través de su mente nublada. En respuesta, Aquiles llamó a su carro con un silbido, se subió a él y luego le ofreció a Pentesilea una mano para que subiera. A regañadientes, lo hizo. Después de todo, al igual que Aquiles, conocía el motivo de su invocación. Con un pensamiento, los dos salieron disparados por el aire, trazando un curso hacia el mar Egeo. Por fuertes que fueran Pentesilea y Aquiles, por sí solos, no podrían hacer mucho contra los 6 cuerpos de Tríexa. El que estaba actualmente en Grecia parecía especialmente difícil si estaba obligando a Zeus y a los olímpicos a retroceder. Aquiles y Pentesilea necesitarían ayuda, un plan. En la mente de Aquiles, ya tenía en mente a un individuo que podría ayudar a formar un grupo y un curso de acción con sus compañeros semidioses. El recolector de héroes griegos. Jasón de los Argonautas. En ese barco legendario, se había reunido la tripulación más fuerte de la leyenda griega. Ahora se necesitaba una fuerza así, y juntos cargarían contra el mayor adversario de Grecia hasta el momento. Además, Aquiles no podía ocultar el brillo de anticipación en sus ojos al poder luchar junto a Hércules de los 12 trabajos y competir contra él. Los héroes de Grecia se unirían. Había una patria que necesitaba ser salvada. En otra parte, cierto activista autoproclamado por la fuerza humana se encontraba en medio de una crisis existencial en las calles y templos culturales de China. Cao Cao no podía creer lo que estaba viendo. ¿Quién era ese? ¿Quién diablos era ese pavoneándose con el traje de pavo real?